Bueno, muy bien, retomamos la clase entonces. Vamos a empezar con el grupo número 6, la familia del oxígeno. Los elementos que componen este grupo son el oxígeno, azufre, selenio, telurio y polonio. Ya. Ahí aparece en el punto 7 agua, pero el agua la vamos a ver como un tema aparte. Entonces, grupo número 6 en romano, este grupo, eso quiere decir, ese 6 en romano quiere decir que tienen 6 electrones en el último nivel de energía, ¿no es cierto? Eso significa grupo número 6. Muy bien, aquí está, son compuestos por el oxígeno, azufre, selenio, telurio y polonio. Son no metales, los auténticos no metales, el oxígeno y el azufre. Telurio, el selenio, aquí falta el selenio. Selenio, telurio y polonio ya tienen características metálicas, ¿cierto? El oxígeno y el azufre se tienen similitud en cuanto a su configuración electrónica. Muy bien, seguimos entonces. Vamos a hablar sobre el oxígeno. Ahí tenemos el oxígeno, ven ustedes, en primer lugar, ¿no es cierto? Es el segundo elemento más electronegativo que el flúor. El segundo más electronegativo es el oxígeno. ¿Cuáles son las propiedades de este elemento? Tiene un tamaño pequeño. Si ustedes quieren tomar apunte, pueden hacer esto que estoy destacando. El tamaño del átomo es pequeño, de alta electronegatividad, ¿no es cierto? Aquí dice esto que está escrito en el tercer párrafo, incapacidad para formar objetos expandidos en la estructura del Lewis. Eso se relaciona con lo siguiente, miren ustedes. Recordemos a ver la explicación del flúor, cómo era en el grupo de los halógenos, ¿cierto? Era el elemento con el átomo más pequeño, el más electronegativo. Y el flúor puede expandir su octeto, ¿recuerdan? Podía expandir su octeto, el flúor, o se queda con -1. Se queda. El flúor se queda con -1 por esas características que ya conocemos, altamente electronegativo, ¿no es cierto? Átomo pequeño, el más oxidante. Entonces se queda con -1 el flúor en su grupo de los halógenos. En este caso estamos viendo el oxígeno y tiene ese tipo de similitudes el oxígeno, no expande su octeto. O el oxígeno tiene 4, tiene 6, así como sus compañeros de grupo. No, el oxígeno se queda con sus números negativos, ¿no es cierto? Entonces, esa es la similitud de la cual nos hablan en este tercer párrafo. Incapacidad para formar objetos expandidos. En cambio, el azufre, selenio, telurio, sí pueden expandir su octeto. ¿Por qué? Porque el azufre tiene 4 y tiene 6. El selenio, el telurio también tiene 4 y tiene 6, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante. Pero el oxígeno se queda con su estado negativo, -1 y -2. El más fundamental, el -2. Así como el flúor se queda con su -1, así también este oxígeno se queda con su estado negativo. Es importantísimo destacar y recordar. Muy bien, es un gas entonces. Es un gas que no tiene color, no tiene sabor, ¿cierto? El oxígeno, y no tiene olor. Seguimos hablando. Es un gas a temperatura ambiente. Ustedes saben la composición del aire, ¿no es cierto? Eh, en, el, en la atmósfera terrestre. Los alótropos importantes son el oxígeno atmosférico, oxígeno sub 2 y el oxígeno sub 3. Este es el ozono. Entonces, este es el ozono. El oxígeno y el ozono son los alótropos más importantes de este elemento. El oxígeno. Siempre el oxígeno debe escribirse con el subíndice 2. ¿Eso qué significa?
significa que una molécula está formada por 2 átomos de oxígeno. Eso significa, al igual que los halógenos también, ¿cierto? Entonces eso hay que recordar. Voy a ver quiénes quieren entrar. Aquí había puesto bien. Ya. Entonces, vamos a decir algo importante. El oxígeno es muy buen oxidante, ¿ya? Es buen oxidante. Igual que el ozono. El ozono es mejor oxidante que el oxígeno. Entonces, resumiendo esta partecita, el oxígeno y el ozono son oxidantes, pero el ozono es mejor oxidante. Seguimos con el oxígeno. ¿De dónde se lo obtiene? Se lo obtiene del aire atmosférico, el aire que nos rodea, un recurso natural importante. A partir de ahí se lo puede obtener. También se lo obtiene del agua. Hay que separar el oxígeno del hidrógeno del agua. ¿Y por qué método? Por electrólisis, ¿no es cierto? Por electrólisis. Y a partir del aire, a nivel industrial, se lo puede obtener también el oxígeno, ¿no es cierto? Ese aire hay que comprimirlo, una serie de procesos físicos que luego vamos a ver. Se obtiene el aire líquido. ¿Qué aplicaciones tiene el oxígeno? Vean ustedes, en metalurgia, en este campo de actividad, en los procesos oxidativos, porque el oxígeno es oxidante, en tratamientos de agua para oxigenar el agua y para oxidar algunos metales que estén presentes en el agua, principalmente en tratamientos de aguas de consumo. En las naves espaciales, ¿no es cierto? Ellos almacenan oxígeno, ya sea en estado sólido, en estado líquido, para la combustión, para que funcionen los motores de esas naves espaciales. En aplicaciones medicinales, ¿no? Lo que actualmente estamos viendo, que tienen que llevar oxígeno al interior, a otros departamentos, ¿no? Que llevar en botellones o en carros cisterna, llevan en estado líquido presurizado. Y el tema de las refinerías también tiene aplicación. Seguimos viendo entonces. Bueno, esto ya hemos visto. Es lo mismo, se está repitiendo lo anterior. Aquí, esto es importante. Industrialmente, ¿cómo se obtiene el oxígeno? Primero vamos a decir que a nivel de laboratorio, el oxígeno se obtiene por descomposición de sales, ¿ya? Descomposición de sales y otras sustancias químicas, ¿cierto? Así se obtiene el oxígeno a nivel de laboratorio. Y a nivel industrial se obtiene por destilación fraccionada del aire líquido, así como está el título figurando ahí. Miren ustedes cómo se empieza. Aquí dice alimentación de aire, ¿no es cierto? Hola, ingeniero. Disculpe, ingeniero, hay una compañera que quiere entrar a la sala. Ya, muy bien, gracias. Ahorita mismo abrí. Perfecto, ya. Si me hacen acuerdo cada 5 minutos. Pero vamos a permitir unos 5 minutos más el ingreso, o 10 más, no más ya. Ya, seguimos entonces. Entonces, el aire que nos rodea, el aire atmosférico, hay que comprimirlo, ¿no es cierto? Vean ustedes, alimentación de aire acá. Un compresor, entonces comprime el aire. Luego de comprimido el aire, hay que enfriarlo. Se lo enfría y aquí se lo expande a través de una válvula bruscamente, se lo libera. O sea, de estar comprimido y frío, se abre esa válvula y se libera violento y al momento se transforma en líquido, miren ustedes. En líquido, ese líquido, o sea, aire líquido tengo acá ya. Se lo filtra porque tiene impureza y luego se lo destila. Y luego se lo destila. Entonces los más livianos salen por la parte de esta columna de destilación, por la parte superior. Por ejemplo, el nitrógeno. Y vean a qué temperatura, a menos 106. ¿Cuánto dicen? Menos 196. No sé, de repente ustedes ven mejor. Sí, menos 196 grados Celsius. Luego, en la parte inferior de la columna está el
se libera el oxígeno en estado líquido a menos 100, ¿cuánto dice? 183, ¿no es cierto? Porque acá está menos 196, menos 185, algunos gases raros. Miren, por la parte intermedia de la columna se separa y queda en la parte inferior, o sea, se libera por acá el oxígeno en estado líquido. Entonces, toda fábrica de oxígeno, toda fábrica de oxígeno siempre parte del aire atmosférico. El aire atmosférico entonces es un importante recurso, una materia prima, ¿cierto? Que no hay que pagarle a nadie para obtener, para producir oxígeno. Está ahí, está al alcance de todo, pero hay que disponer de esta tecnología para producir, ¿cierto? Entonces, si voy a producir oxígeno, también voy a producir nitrógeno. Una fábrica montada para producir oxígeno a partir del aire siempre va a producir también nitrógeno. Entonces esa fábrica no puede decir, no, yo solamente quiero oxígeno, esto lo voy a tirar a la atmósfera, sería el peor error, ¿no es cierto? Como se produce también nitrógeno, hay que almacenarlo y comercializarlo, y también pequeñas cantidades de algunos gases raros como este, por ejemplo. Voy a repetir entonces el proceso de producción a nivel industrial de oxígeno. ¿De dónde se parte? Del aire. Ese aire hay que comprimirlo, ¿cierto? Con máquinas compresoras, grandes volúmenes se comprimen y se lo enfrían para facilitar, ¿qué cosa? Para facilitar el cambio de fase, ¿cierto? De gas a líquido. Con aire comprimido, enfriado, se libera a través de esta válvula de expansión, se expande y al momento se transforma un 90% de lo que acá tenemos, por eso no está lleno acá. Un 90% se transforma en líquido. Y ya tengo aire líquido. Tengo que separar algunas impurezas y separo las impurezas acá y voy a la columna de destilación y ahí se obtiene el oxígeno líquido entonces. Muy bien. A partir del aire, ¿cierto? Hay que... Ingeniero, si la presión varía no se puede obtener los tres elementos, ¿verdad? ¿Cómo? Si la presión varía ya no se puede obtener los tres elementos. Claro que sí. Ya cuando ustedes estén llevando materia de operaciones militares, van a ver cómo funcionan estas columnas de separación, ¿ya? Incluso cómo funcionan los compresores, los ciclos, cómo es el proceso de liberación de energía o absorción de energía. Todos esos temas se ven en operaciones militares. De momento, lo que me interesa saber es mirar el esquema y entenderlo, ¿no? ¿Ya? Después van a ver ustedes todo lo que aquí se puede hacer mucho análisis de ingeniería acá, ¿ya? Pero eso ya lo ven en materias de arriba ya. Muy bien. Entonces, seguimos. Hablemos del ozono. El ozono ven ustedes, está compuesto por 3 átomos de oxígeno. Es muy buen oxidante, es mejor oxidante que el oxígeno. En la superficie de la Tierra, que hacer diario, por ejemplo, se forman pequeñas cantidades de ozono junto a las máquinas eléctricas. ¿Ya? Pequeñas cantidades se forman. Pero vamos a ver luego que en la atmósfera está ubicado y cumple una función vital. Aquí el último párrafo, ustedes saben de que el cloro se utiliza en la potabilización de agua, por ejemplo, ¿cierto? Para matar bacterias. Pero cuando no hay cloro se puede utilizar ozono, por eso se dice sustituto. Ya tiene su ventaja y su desventaja de utilizar ozono en la potabilización de aguas. Tiene ventaja importante. Entonces el ozono va a matar a las bacterias, virus, todo organismo microscópico que causa enfermedad. El cloro elimina, pero si no hay cloro, entonces se puede utilizar ozono, ¿cierto? Y también oxida los metales. Seguimos entonces. Aplicaciones, aquí está. Uso industrial como precursor en la síntesis de algunos compuestos orgánicos. Aquí está lo que decíamos, los tratamientos de agua, por ejemplo, y otras aplicaciones. Miren ustedes, el ozono, esta es la atmósfera, ¿cierto? Nosotros estamos acá, entonces estamos habitando nosotros en la troposfera, luego viene
la estratosfera viene luego, ¿no es cierto? Entonces aquí está la Tierra, las partes más altas, ¿no es cierto? Los cerros más altos, hay algunas nubes, vea cómo la temperatura va cambiando, es variable, la temperatura así entre 10 y 20 kilómetros puede ser menos 50 grados Celsius, pero más arriba, vean ustedes, puede ser cambiante también la temperatura. Entonces, a 10 kilómetros de la superficie de la Tierra, más o menos estamos con la presencia de nubes todavía, pero ya a 20 kilómetros ya no hay nubes, a 30 tampoco. Y aquí dice, el 50% de la atmósfera está por debajo de 5.6 kilómetros. Ustedes saben a qué se llama atmósfera, se llama el aire que está sobre nosotros, el aire, una columna de aire ahí en toda la superficie de la Tierra, ¿no es cierto? Eso se llama atmósfera. ¿Y por qué el aire está pegado a la Tierra? ¿Por qué está en la superficie de la Tierra esa columna de aire? Por la gravedad, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, luego acá dice, el 90% de la atmósfera está por debajo de este punto, dice. Entonces, el 90%. Y aquí el 99% de la atmósfera, casi, quiere decir que desde este punto para abajo tenemos aire, ¿no es cierto? Desde la superficie de la Tierra hasta este punto más o menos hay de 30, 35 kilómetros. Luego a partir de 40, 50 kilómetros ya no hay aire, ¿cierto? Por eso es que la vida está concentrada acá, en este punto. Nosotros y otras especies más. A ver, vamos a ver quiénes quieren entrar. Habían 3 personas. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre entre 20 y 30 kilómetros? Ahí hay una zona donde está ubicado el ozono. Hay un cinturón, una franja de ozono ahí. ¿Ya? ¿Y qué función cumple el ozono? El ozono filtra la radiación solar. Ustedes saben que viene el sol, la radiación solar impacta en la Tierra. Pero por aquí se quedan algunas radiaciones como la radiación ultravioleta. Esa es la función vital que cumple el ozono. Si no hubiera ozono aquí, una franja de ozono, no estaríamos nosotros ni tampoco otras especies estarían, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la radiación ultravioleta destruye la vida, causa mucha enfermedad. Y ustedes escuchan a veces que la gente que se expone demasiado al sol, tiene enfermedades de piel, ¿no? Cáncer de piel y otro tipo de enfermedades, principalmente causadas por qué tipo de radiación, la radiación ultravioleta, ¿no? Entonces, pequeñas cantidades de radiación ultravioleta llegan a la Tierra. Y en algunos lugares donde esta capa de ozono está muy delgada, por ejemplo, muy pequeñas cantidades. Aún así, con la existencia de esta capa de ozono, no pasará 20% ni 30% de radiación UV o ultravioleta, pero muy pequeñas cantidades llega y causa daño. Por eso se recomienda, ¿no? Los expertos recomiendan no exponerse al sol en tales horarios, por el riesgo de la radiación ultravioleta. Muy bien, entonces ese es un esquema para poder orientarnos, ¿no es cierto? En la atmósfera, en la superficie de la Tierra y la atmósfera, los nombres, ¿cierto? Acá tenemos los nombres, las temperaturas y las alturas. ¿A qué altura de la superficie de la Tierra se encuentra la franja de ozono? Más o menos entre 25 a 30 kilómetros. En algunos textos dicen 30 a 35 kilómetros. Pero esto es variable por la capa de ozono y el espesor, ¿no es cierto? En algunos lugares de la Tierra es más grande, mayor concentración de ozono. En otros lugares es más pequeña, más frágil está esa capa de ozono. ¿Por qué? Porque el hombre con las actividades industriales emite una serie de gases, ¿ya? De sustancias gaseosas, y se van a la atmósfera y destruyen el ozono, ¿no es cierto? Eso es un tema medioambiental de importancia que todos debemos saber. ¿Para qué? Para cuidar esa capa de ozono. ¿Por qué? Porque esa capa de ozono protege la vida en la Tierra. Entonces cumple una función muy importante. Seguimos entonces. Ahí está la capa de ozono. Dice, es un cinturón de la estratosfera con elevado contenido de ozono. Como les decía, a esa altura está entre 25 y 35 grados Celsius. 25, 35 por este sector está entonces esa capa de ozono que protege la vida.
¿no? Y es tóxico el ozono, porque el 10%, fíjense, es peligroso para los seres vivos. Entonces, en la Tierra hay pequeñas cantidades de ozono y el organismo puede tolerar pequeñas cantidades. O sea, no es bueno estar en presencia de altas concentraciones porque causa enfermedades también. El papel importante en la protección de la vida, fíjense, es lo que decíamos, absorbe la radiación UV que está presente en la radiación solar. Entonces, el ozono, vean ustedes cómo se descompone por la radiación UV en oxígeno atmosférico y oxígeno atómico. Las moléculas de ozono se disocian, dice acá, esta es la ecuación. Se disocian al absorber la radiación ultravioleta, produciendo calor y manteniendo el equilibrio térmico, fíjense la otra importancia, y manteniendo el equilibrio térmico en la naturaleza, ¿no? Entonces, este ozono va a reaccionar nuevamente con este oxígeno atómico y se restaura, fíjense, el oxígeno atmosférico que hay, el oxígeno natural. Las reacciones que producen el ozono, entonces, ¿no? Este oxígeno que sea el oxígeno natural, con el oxígeno, con la radiación UV se descompone en dos átomos, ¿cierto? Y este oxígeno que está formado reacciona con un oxígeno atómico más una muestra de otro elemento y se restaura la cantidad de ozono. De manera natural está equilibrada entonces la producción de ozono, así por estas reacciones. Siempre fue así. ¿Desde cuándo? No sabemos, pero se supone de que primero existió esto y después existió la vida, ¿no es cierto? Porque si no hubiera existido este ozono, no hubiera vida en la superficie de la Tierra. Entonces es muy importante el papel biológico que juega el ozono. Muy importante. Seguimos entonces. Aquí está. Ciertos gases producidos por la actividad humana, como el monóxido, los óxidos de nitrógeno, de la combustión de los vehículos y los aviones, contribuyen a la destrucción de la capa de ozono. Todos los gases que se liberan por las chimeneas de las industrias, por los caños de escape de los vehículos, los gases livianos se van a la atmósfera, a lo más alto, y allá destruyen al ozono. Pero vean ustedes, los más peligrosos son los clorofluorocarbonos, famosamente conocidos como CFC. CFC, ¿no es cierto? Son compuestos gaseosos, donde principalmente estos compuestos son parte de los gases refrigerantes, ¿no es cierto? A veces decimos, voy a llevar el vehículo al servicio técnico para ver el aire acondicionado, y allá le dicen, está sin gas, hay que cargarle gas. Como es frágil, ese gas es de baja densidad, entonces se escapó el gas por alguna pequeña salida en las cañerías. ¿Y a dónde se fue ese gas? A la atmósfera, allá donde está el ozono, y esos gases son los principales destructores. Aquí están esos gases refrigerantes que también están en los sistemas de aire acondicionado de los domicilios, de las casas, de las oficinas, de las industrias, ¿cierto? Esos gases refrigerantes. El cloro liberado en esta reacción, o sea, como aquí vienen clorofluorocarbono, aquí está. Entonces tenemos cloro, tenemos fluoro y tenemos otros compuestos carbonados. El cloro liberado de esta reacción es el que puede producir un ciclo de destrucción de ozono. También los óxidos de los compuestos halogenados y otro tipo de óxidos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo se debe cuidar ese ozono? Haciendo de que las industrias, de que los vehículos y todo motor liberen menos gases, ¿no es cierto? Liberen menos gases, y principalmente estos gases. ¿Por qué? Porque estos son los gases que destruyen el ozono. Muy bien. Aquí una imagen simplemente para ver cómo en ciertas épocas del año, en algunos lugares de la Tierra, esa capa se ve más afectada, ¿cierto? Y hay más riesgo, por supuesto, la gente que vive ahí o los organismos que viven ahí en esas regiones donde impacta mayor concentración de radiación ultravioleta.
¿Cómo se debe proteger el medio ambiente? En este caso estamos hablando de la capa de ozono. Por supuesto, haciendo grandes convenciones, ¿no? Medidas de prevención. Vean ustedes, a través de acuerdos internacionales, se deben reunir los científicos, los dueños de las grandes empresas, reuniones por sectores, ¿no? Y decir, bueno, vamos a cuidar nuestros procesos, nuestras máquinas, y que se emita menos concentración de esos gases, ¿no es cierto?, la atmósfera, para de esa manera se protege el ozono y se cuide el ozono. Aquí decía, estudios de la Antártida demuestran que el ozono estratosférico está disminuyendo. ¿Está disminuyendo por qué? Porque están las industrias emitiendo ese tipo de gases que destruyen el ozono. Y la única forma de cuidar el medio ambiente, no solamente el ozono, es tomando medidas de prevención, poniéndose de acuerdo entre los académicos, los científicos, las industrias, los países más ricos. Ahí se reúnen, ¿no? Y se ponen de acuerdo qué hacer. Por eso hay la cumbre por la tierra, cumbre por el agua, la capa de ozono, cuidamos el aire, una serie de eventos a nivel mundial, ¿no es cierto? Seguimos entonces. Vean ustedes ahora los iones típicos del oxígeno. Aquí hablemos de la valencia del oxígeno. ¿Se acuerdan ustedes de la valencia del oxígeno? ¿Tiene estado positivo el oxígeno? No tiene, ¿no es cierto? Oxígeno, repasemos vuelta, oxígeno, azufre, selenio, telurio y polonio. Esos son los elementos, ya, que corresponden a este grupo, número 6, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir número 6? Que tienen 6 electrones en el último nivel de energía. Eso significa, y vean ustedes cómo el oxígeno tiene estado negativo. En el agua, ¿cuál es la valencia del oxígeno? En el agua, ¿cuál es el estado de oxidación del oxígeno? ¿Cuánto es? -2. -2, muy bien. En el peróxido de hidrógeno, ¿cuánto es? -2 también. Es -1, es -1, hay que tener cuidado, ¿ya? Y esos son los estados más importantes, ¿ya? El -1, ¿no es cierto? El -1 y el -2, aquí está. Peróxido, -1 y -2. En el agua común, entonces, y en la mayoría de los compuestos, está con -2. En los peróxidos y en el agua oxigenada está con -1. Esto también existen, son menos frecuentes, son otro tipo de compuestos. Hay que tener cuidado entonces. ¿Ya? Después, cuando hagamos en pizarra, le voy a hacer una pequeña explicación aquí. Vamos a justificar esto de acá. Muy bien, entonces, esas son las valencias del oxígeno y sus estados de oxidación más frecuentes, -2 y -1. Los superóxidos son agentes oxidantes muy poderosos. Son estos otros, son compuestos que existen también, menos conocidos, pero sí existen. Ejemplo de peróxido de hidrógeno, es agente oxidante potente que puede causar combustión espontánea cuando entra en contacto con materia orgánica o algunos metales, ¿no es cierto? Oxidante fuerte, esa es su principal característica del peróxido de hidrógeno. Su principal particularidad, muy buen oxidante. Pero como está con -1, ¿no es cierto? Si es oxidante, entonces va a oxidar a otra sustancia y él se va a reducir. Entonces está en estado intermedio. Eso vamos a verlo en pizarra luego. Luego, el papel biológico que juega el oxígeno. Aquí, ¿qué ocurre con la vegetación verde, los árboles, por ejemplo, en el día? Y por la presencia del sol. Hay fotosíntesis, ¿no es cierto? Toda vegetación verde, los árboles y las algas, por ejemplo, absorben dióxido de carbono y generan oxígeno. Pero eso en el día, mientras hay presencia de sol, se da la fotosíntesis. Entonces podríamos decir que los árboles, los bosques son purificadores de aire, ¿ya? Ese aire que contamina, ese dióxido de carbono que contamina el aire, ¿no es cierto?, es absorbido por los árboles y se genera oxígeno se genera. Pero en la noche ocurre el efecto contrario, ¿no es cierto? En la noche, efecto contrario. Por eso es que se dice que hay que cuidar los bosques, cuidar los árboles, porque
un motivo fundamental es que purifica el aire, nos da vida, nos da oxígeno. Las especies. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un ratito, un ratito. Algo pasó acá. Ya. Nosotros y otras, ¿están viendo, no? ¿Volvió la imagen? ¿Ven bien? ¿Sí? Sí. Ya. Yo no sé. Nosotros lo utilizamos, porque si no hay oxígeno vital que es para nosotros, bueno, no estamos, morimos, ¿cierto? Entonces, el oxígeno ingresa a nuestro organismo, así como otras especies también, y exhalamos, se dice, inhalamos oxígeno y se exhala dióxido de carbono y vapor de agua. Entonces, ahí está la importancia del oxígeno, el papel biológico, en esta explicación que nos dice, y también en esta segunda parte, ¿cierto? Y otros procesos en las industrias también. Muy bien, estamos terminando esta parte. Ahora vamos a ver un compuesto importantísimo que forma el oxígeno, como es voy a salir de acá, me voy a venir aquí, el agua. Todos ven, ¿no? Entonces, vamos a hablar del agua. ¿Cómo es la estructura del agua? Y en primer lugar, vamos a ver la polaridad del agua, la polaridad del agua. Entonces, cuando se habla de polaridad, nos referimos a que una molécula tiene dos polos, y ahí están los dos polos. Se refiere a los polos eléctricos en una molécula, cualquier molécula, polaridad. Eso significa que tiene dos polos. Positivo, negativo, si yo digo, hablo de la Tierra, polo sur o polo norte. Cuando aparecen las cargas, la molécula se polariza. Cuando no hay carga, yo digo la molécula es neutra, pero aparece en carga y la molécula se ha polarizado. Pónganle atención, esto es muy importante. La molécula se ha polarizado. En el caso del agua, ¿no es cierto? Tiene una propiedad fundamental. Los hidrógenos forman un ángulo de 105 grados. Estos son los hidrógenos y este es el oxígeno entonces. Fíjense. Recordemos este concepto de electronegatividad. ¿Ya? ¿Qué es electronegatividad? Es la capacidad que tienen los átomos de atraer electrones de otro átomo. Quiere decir esto que los átomos más electronegativos van a atraer átomos de otros, van a atraer electrones de otros átomos menos electronegativos. Aquí, esta es la molécula de agua. El átomo rojo es el oxígeno y los celestes son los hidrógenos. Aquí está. Entonces, oxígeno, oxígeno, oxígeno. ¿Y esto qué viene a hacer? Hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Entonces, como el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, miren qué va a pasar. Este puntito es el electrón que tiene el hidrógeno. Ese electrón. Como este es más electronegativo, va a atraer a este electrón. Y al final, fíjense, el electrón, ¿con quién se queda? Se queda con el oxígeno. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque este átomo, el oxígeno, es más electronegativo que el hidrógeno. Le quitó a su electrón, se lo llevó. Aquí está, esto significa una fuerza de atracción. Y al final, ¿cómo queda? Queda con los electrones, esto es con un electrón y con un átomo, pero aquí hay millones y millones de electrones. Entonces, muchos electrones van a rodear a este átomo de oxígeno. Y si ustedes saben de que los electrones tienen carga negativa, y si esos electrones abandonan al hidrógeno, ¿con qué tipo de carga se van a quedar los hidrógenos? Vamos, díganme. Positivo. Se van a quedar, por supuesto, con carga positiva. Entonces aquí estos átomos de oxígeno muy rodeados van a estar. Ustedes se acuerdan de la nube electrónica que hablaba en química, ¿sí? Nube electrónica va a haber rodeando a estos átomos. ¿Por qué? Porque los electrones de muchos hidrógenos que están cerca se vienen hacia
hacia el oxígeno. Y es muy importante esa explicación. Ahora, en el tema del agua, en el caso de la molécula del agua, el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Muy bien. Por lo tanto, miren ustedes, hay una fuerza de atracción de los hidrógenos hacia el oxígeno. Quiere decir que el oxígeno atrae los electrones de este hidrógeno y del otro hidrógeno. Esto provoca una mayor atracción de los electrones del hidrógeno por el oxígeno. Muy importante. Voy a ver, alguien quiere entrar, creo. Ahí está, habían dos personas. Habían dos personas. Perfecto. Entonces miren ustedes cómo al final, aquí está. Este es el oxígeno y hay una franja acá. Esa es la nube de electrones, ¿ya?, que quedan junto al oxígeno. Existe una densidad electrónica mayor hacia el oxígeno. Aquí está. ¿De dónde llegaron estos electrones? De todos los hidrógenos que habían rodeando por ahí. Y estos se quedaron con carga positiva. Muy bien. Ahí está, miren. En contraste aparece una densidad positiva hacia el hidrógeno. Se quedan con mucha carga positiva, y este oxígeno rodeado de electrones o de carga negativa. Entonces estamos hablando acá de la polaridad, por supuesto. Hemos dicho de que el oxígeno se queda rodeado de electrones o de carga negativa y los hidrógenos se quedan rodeados de carga positiva. Ahí está. Por ello consideramos que la molécula tiene dos polos. El polo negativo hacia el oxígeno y el polo positivo hacia el hidrógeno. ¿Cierto? Muy bien, ahí está. Puedo simbolizar yo con muchos signos, negativo y positivo, o lo puedo hacer con un solo signo. Polo negativo hacia el oxígeno y polo positivo hacia el hidrógeno. Ahora, ¿qué efectos tiene esa polaridad? Miren, aquí cuántas moléculas de agua tengo. Tengo una molécula de agua y tengo otra. Y aquí estas rayitas significan fuerza de atracción. Aquí dice, efectos de la polaridad. Uno de los efectos de la polaridad son los puentes de hidrógeno. Entonces, a esta fuerza de atracción se le da el nombre de puente de hidrógeno o enlace de hidrógeno. Esto porque la parte negativa de la molécula atrae la parte positiva. Aquí está. La parte negativa de esta molécula atrae la parte positiva de la otra molécula. A esa fuerza se le da el nombre de puente de hidrógeno o enlace de hidrógeno. Y aquí solamente tengo yo dos moléculas, fíjense. Puedo tener 3 moléculas, 6, 10, 20, 1000, 10 millones, y esa atracción se va a manifestar así fuerte. Molécula con molécula se va a atraer. ¿Por qué? Por este fenómeno. Por eso el agua es un líquido, ¿cierto? Cuesta separar las moléculas. Y aquí vemos. ¿Cuántas moléculas tengo acá de agua? A ver, díganme ustedes. ¿Cuántas moléculas hay ahí? Vamos, rapidito. 5. 5. Claro que 5, muy bien. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5. Y miren cómo se manifiesta la fuerza de atracción, la parte negativa de esta molécula con la parte positiva de la otra. Y aquí también, este es el oxígeno con este hidrógeno, y así. Y aquí tengo 5 moléculas de agua. Yo puedo tener millones y millones y esta misma fuerza se manifiesta. Esa fuerza. ¿Cómo se llama esa fuerza? Puente de hidrógeno o enlace de hidrógeno. ¿Por qué? Porque a través del hidrógeno se da. Pero para entender esto, hay que entender lo que hemos explicado desde la primera diapositiva, todo lo que es del agua, hace rato. Vamos por la diapositiva 13 ya, ¿no es cierto? Desde la diapositiva 1, uno le pone atención y va a entender muy bien esto. Y ahí vamos a saber por qué el agua es líquida, por qué el agua tiene un punto de ebullición tan alto, por qué hay que darle una energía tan grande para poder separar la molécula y poder pasar del estado líquido al estado gaseoso, del estado líquido al estado sólido. Ahí está la explicación entonces. Esta formación de puentes de hidrógeno permite que se formen redes moleculares con uniones polares. Redes de moléculas con uniones polares, con esta fuerza. Una de las causas de la existencia de los puentes de hidrógeno es que el agua sea un líquido a partir de los 0 grados Celsius.
Existen varios efectos por la polaridad de las moléculas de agua. Fíjense, eso de la polaridad, ¿qué ocasiona? Ocasiona que la temperatura de ebullición del agua sea así de alta, su temperatura de fusión también sea como la conocemos, que tenga una tensión superficial y que la densidad también sea anormal, llamada anormal. Todo esto viene como consecuencia de la polaridad del agua, de los puentes de hidrógeno. Ahí se explica. Y vamos a ir explicando uno por uno por qué el agua tiene una temperatura de ebullición tan alta. Tenemos que darle una gran cantidad de energía al agua para que entre en ebullición, ¿no es cierto? Por supuesto que está en función de la presión atmosférica. ¿No? Ebullición del agua. Ebullición del agua. Aquí en el laboratorio, por ejemplo, en este lugar de la Tierra, calentamos agua y ¿a qué temperatura entra en ebullición? ¿A qué temperatura? 100 grados. 100 grados Celsius. Sí, sí, aproximadamente a 100 grados Celsius. Entonces, 100 grados Celsius es una temperatura elevada, ¿no es cierto? Es una temperatura elevada. Ven ustedes, aquí se está calentando agua. Para romper los puentes de hidrógeno se necesita mucha energía, 540 calorías por cada gramo. ¿Se acuerdan? El lambda del agua, la energía que hay que darle a cada gramo, ¿cierto? ¿Para qué? Para que pase de la fase líquida a la fase vapor. Dicho de otra manera, para que el agua entre en ebullición y cambie de estado de la fase líquida a la fase vapor, tengo que darle a cada gramo esta cantidad de energía, 540 calorías. ¿Cómo lo consigo? Calentando, ¿cierto? Calentando. Es una energía grande, Miren ustedes. En la ebullición lo que sucede es que los puentes se distancian, se debilita, esta fuerza se debilita, ¿no? Así, por ejemplo, aquí empiezo a calentar, el agua está a 20 grados Celsius, tiempo cero ya, pasan unos minutos, llego a 40, 50, 60, 70, 80, 90, y el agua empieza a moverse, fíjense, empieza a mover, hay movimiento, y se mueve más rápido, mucho más rápido, hasta que ya entra en ebullición a los 99.5, redondeemos a 100, ya se mueve intensamente, está cambiando de estado, se están separando las moléculas, se están distanciando. ¿Por qué? Porque estas fuerzas se han distanciado, se han debilitado y se separan las moléculas. Miren, en la ebullición lo que sucede es que los puentes se rompen, se van rompiendo, se van debilitando. Al proporcionar calor aumenta la energía cinética de las moléculas. Decía yo que las moléculas se van moviendo, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay movimiento molecular, ahí la energía cinética es la que está presente. ¿Se acuerdan de la fórmula? Energía cinética igual 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Por la velocidad al cuadrado. Entonces, si hablan de velocidad, hay movimiento. Entonces, se están moviendo las moléculas. Acá. Por la energía se debilitan eso. Y se separan. Miren ustedes, aquí en la fase vapor, seguramente distanciadas las moléculas. Si yo tengo agua en un vaso, el líquido se mueve. No se separan fácilmente. Tengo que calentar esa agua. Tengo que darle 540 calorías a cada gramo para que esa agua esas moléculas se distancien, se separen, ¿cierto? Se separen. Entonces, eso es muy importante saber. Y aquí me olvidé de preguntarle, ¿cuántas moléculas de agua tengo ahí? Aquí tengo 2, 4, 6 moléculas, ¿cierto? En principio están juntas. Y empiezo a calentar yo y voy a empezar a distanciarla. Y ahí está distanciada. Aquí. ¿Ahí cuántas moléculas de agua tengo? Tengo 6 moléculas de agua, las mismas 6. Resulta que acá ya están en la fase vapor, ya cambiaron de estado ya. En forma de vapor las moléculas prácticamente no tienen atracción electrostática, por lo tanto están separadas. Pero miren ustedes, cómo aún estando debilitados los puentes de hidrógeno, están separadas, están distanciadas, pero hay todavía algo de fuerza. Por eso yo miro al cielo, veo las nubes, por ejemplo. Veo una nube acá, veo otra nube y veo otra nube más allá. ¿Por qué? Porque en esa nube hay muchas moléculas de agua que están todavía con cierta atracción.
Si no existiera esa atracción, entonces estarían todas dispersas, veríamos al cielo todo blanco por las nubes, pero no es así. En ocasiones, ¿cierto? Dependiendo de otros fenómenos también, otras condiciones, veo nubes separadas. Entonces quiere decir que hay todavía fuerza de atracción en esos casos. A temperaturas muy elevadas ya prácticamente están totalmente separadas ya las moléculas de agua. Entonces en estado líquido hay fuerza de atracción fuerte. ¿Por qué? Porque están juntas las moléculas. Yo le doy energía, caliento esa agua y consigo debilitar los puentes de hidrógeno. Consigo separar las moléculas de agua, entonces se separan, ¿cierto? Y se ve algo así. ¿Y cómo es el caso del hielo? Cuando el agua pasa de líquido a sólido, ahí esto es importante. Por la presencia de los puentes de hidrógeno también y por la electronegatividad, en el hielo las moléculas de agua tienen un arreglo molecular cristalino muy especializado, muy sofisticado, ¿ya? Como unos rombos se forman. Eso lo vamos a ver ahorita. Esa es la partícula. ¿Por qué? ¿Por qué se ordena así? Ese es un fenómeno natural, ¿no es cierto? Así cristaliza el agua, como una figura geométrica. ¿Por qué? Por la presencia de los enlaces de hidrógeno. Y se hace más evidente los puentes de hidrógeno. Por eso aparecen hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Mire, cuando está el agua en estado sólido, como un rombo aparece, ¿cierto? Así, de esta manera, con esta figura geométrica. Pero cuando el agua está en un vaso, agua normal, es así, de una manera aleatoria, ¿no es cierto? Están desordenadas las moléculas. Y aquí, ¿cuál es la tendencia? ¿Dónde se ocupa más espacio? ¿O cuál es ocupar mayor cantidad de espacio? ¿En estado sólido o en estado líquido? Ahí claramente se ve que es aquí, ¿no es cierto? Porque vean cómo... Sí, en el sólido. Cuando yo paso de líquido a sólido, de líquido a hielo, así se van a ordenar las moléculas. Va a ocupar más espacio. Y dice acá, mientras el hielo absorbe calor externo, las moléculas se van deslocalizando. Ganan energía cinética y comienzan a desplazarse entre sí. Solo forman puentes de hidrógeno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Mientras el hielo absorbe calor externo, dice, calor externo. Entonces va a pasar de acá a acá. Ahora, las moléculas ahora son de agua líquida, ¿no? Hemos pasado de aquí a aquí. Pero cuando se pasa del líquido a sólido, así se ordena. Y si vuelvo yo de sólido a líquido, nuevamente se desordena, pues tengo agua que se mueve en un vaso. Entonces, cuando pasa del líquido a sólido, ocupa más volumen. Esa es la conclusión de todo esto, porque se ordenan así las moléculas de una manera sofisticada, ¿no es cierto? De una manera muy sofisticada, dice la teoría. O un arreglo cristalino, ¿no es cierto? Por eso es que cuando ustedes congelan una botella de agua, ¿no es cierto? Al otro día van y miran, la botella se hinchó, o si es de vidrio, la tapa puede saltar o se puede romper el envase. O busca cómo salir, va a saltar la tapa o se rompe el envase. ¿Por qué eso? Porque el líquido se expande, ocupa más volumen cuando se congela, cuando está como hielo, ¿cierto? Incluso si es un envase muy bien cerrado, aunque sea metálico, el metal se rompe el metal. De cualquier forma, el agua tiene que expandirse, tiene que conseguir más espacio. Y para conseguir más espacio en ese envase herméticamente cerrado, para conseguir más espacio, dos cosas pueden ocurrir. ¿Qué cosas pueden ocurrir? A ver, díganme. Cuando congela el agua, busca cómo expandirse, aumenta su volumen. ¿Y cómo va a conseguir aumentar su volumen? Uno, que la tapa salte, ¿ya? Y otro, que el envase se rompa. Si es plástico, bueno, por supuesto que se va a estirar, ¿cierto? Un poquito. Y la van a encontrar la botella ustedes así gruesa. Pero si es de vidrio, que la tapa haya saltado o que el vidrio se rompa. Aunque sea metal, igual se hace un hueco y sale el agua. Eso es
lo impresionante de la naturaleza del agua, de la característica del agua cuando se congela, ¿no es cierto? Muy bien, entonces en estado sólido ocupa mayor espacio el agua y se arreglan así las moléculas, se ordenan de esa manera. Tensión superficial. Vamos a ver esta parte más y vamos a parar acá. Fíjense, aquí tengo agua y ven esta molécula, analicemos.